esta serie de entrevistas en el podcast de Singulares que tenía muchísimas ganas de empezar a hacer y que por fin ya es una realidad, y como no podía ser de otra manera, el primer invitado es Agustín Vidal, que de hecho es la primera persona a quien le dije que quería hacer esta sesión o esta serie de entrevistas y quería que fuera él el primero. Antes de empezar, hola Agustín, ahora explicaré pues Hola Ángeles, cuándo nos conocimos y cómo nos conocimos. un Gracias placer. por estar aquí. Sí, un placer. Hablamos mucho de esto. Creo que es una iniciativa que va a hacer mucho bien a mucha gente y la verdad que es un privilegio acompañarte en este nuevo proyecto. Gracias, Agustín. Agustín le conocí en 2018, primavera 2018, entre marzo y mayo, la fecha exacta no lo sé, pero era sobre esas fechas, en un centro de yoga, de actitud, de alimentación, que se llamaba Vivea, que estaba en Viladecans. Sí que nos conocimos gracias a Gris Juncadella, que bueno, pues fue la persona que nos unió en ese espacio, junto con Ramón, su marido. Ella ya no está, pero dejó un gran legado que nosotros recordamos muy a menudo, además. Y fue muy curiosa el encuentro, porque yo estaba por allí ayudando en la comunicación en ese centro. Agustín era uno de los instructores de meditación del centro también. Todavía no nos conocíamos personalmente, quizá nos habíamos visto una vez. Y recuerdo que se acercó a mí y me dijo: Ángels, me acaban de hablar de ti, estoy buscando a alguien que me ayude con la comunicación y con la marca personal, y resulta que eres tú. Hace un rato hemos estado hablando, pero no me has dicho nada a lo que te dedicabas, y me gustaría conocerte, que me explicaras y que me dijeras a ver qué es lo que haces y si me puedes acompañar en este proceso. Y así fue, se lo expliqué, quedamos, empezamos a trabajar. Y bueno, de alguna manera yo te mentoricé y tú te convertiste en mi instructor y mi maestro de meditación, porque precisamente yo venía de otra ciudad, de Lleida, donde tenía un profesor de meditación. Al marchar, al volverme a Barcelona, a Castelldefels concretamente, me había quedado sin ese profesor de meditación y estaba buscando a alguien que estuviera a ese nivel, que me pudiera enseñar, donde pudiera yo continuar con esas meditaciones. Así que te convertiste tú en mi profesor de meditación también, en mi instructor de meditación, y en algo más, que fue una persona que me ayuda también a crecer y a ir evolucionando a nivel de autoconocimiento y a otros muchos niveles. Así que de ahí surgió todo, ahí nos conocimos, y a partir de ahí la relación profesional se convirtió en una relación también personal. Somos amigos y también ahora socios de un proyecto que se llama En Propósito, y que nace también de esa pasión que tenemos los dos por el propósito, y que también salió de una manera muy natural y muy orgánica, de, oye, siempre hablamos del propósito, nos gusta hablar de esto, ¿por qué no hacemos algo y lo expresamos hacia afuera? Esta es la historia de cómo nos conocimos Agustín Vidal y yo, y que nos ha traído hasta aquí, y que seguimos compartiendo muchas cosas hoy en día a nivel profesional y también a nivel personal. Y la primera pregunta, Agustín, ¿quién es Agustín Vidal? Yo ya sé quién es, le conozco mucho, pero para las personas que no te conozcan tanto, ¿quién es Agustín Vidal? Ante todo antes de decirte quién soy, quería decirte que me siento muy halagado por tus palabras, me siento muy halagado por realmente que haber podido complementar de nuevamente tu progreso, que comenzaste la mano de Abdullah, que no lo conozco personalmente, pero es una persona con muchísima sabiduría y me enorgullece poder contribuir con el trabajo que ha hecho él contigo. Creo que las relaciones de todo tipo, sanas y las mejores, se construyen cuando ya hay un previo, de una manera, no quiero decir acuerdo, pero un previo conocimiento de las necesidades de cada persona. Y, y nosotros teníamos muy claro al principio cuáles eran nuestras necesidades individuales. Entonces creo que fue eso, esa claridad fue la que después fue el detonante para después construir una relación, como decías, profesional, después de amistad y después de sociedad
como se debería llamarle partnership, lo del propósito. Y el otro día me preguntaban por ti, una persona que hacía un montón que no veía y que me sigue por las redes. Y me preguntó quién es Ángel Santona. Nada, me felicitó por nuestro trabajo juntos. Y recordé ese momento cuando nos conocimos, recordé ese momento cuando yo estaba buscando a una persona, no estaba buscando exactamente a un profesional, sí, pero alguien que me acompañe, pero no un profesional determinado. Entonces, claro, vos para mí te has convertido no solo en mi mentora a nivel comunicación, sino me has enseñado todo. Me has enseñado absolutamente todo. Yo cuando comencé, y como muchos cuando comenzamos, no tenemos ni idea de nada. No sabemos ni montar una web, no sabemos ni montar ni estrategias de contenidos en las redes, no tenemos idea de nada, ¿no? Y de tu mano vos me enseñaste todo, desde construir la membresía, desde ordenar productos, crear un infoproducto, dónde poner el infoproducto, cómo vender el producto, cómo comunicar el infoproducto, todo lo que tiene que ver a nivel digital y a nivel presencial también, ¿no? Entonces, claro, mi gratitud es infinita. Eso por un lado. ¿Quién es Agustín Gracias, Vidal? Agustín. ¿Quién es Agustín Vidal? Agustín es una persona que intenta ser mejor persona cada día aún. Y como todos, se equivoca mucho. Como todos, comete errores, se tropieza muchas veces con la misma piedra, varias veces, pero bueno, son aprendizajes de vida. Y, y desde este costado natural, eh, mucha gente ve virtudes en mí que al principio que yo no veía. Ahora a lo mejor sí presto un poco más de atención, como es la humildad, la cercanía, la transparencia. Entonces creo que viene una cosa hilada con la otra. Creo que el hecho de levantarse desde la humildad, querer ser mejor persona cada día, y volcarlo y saber que te equivocaste, vulnerabilidad, y transparencia, sobre todo en el momento que vos, y cercanía, en el momento que te puedes volcar a las personas y intentar ayudar a que también sean mejores personas cada día. Una de las cosas que más me llamaron la atención en su día cuando te conocí, cuando te pregunté cuál es tu historia, ¿no? Cómo ha llegado hasta aquí Agustín, es tu pasado vinculado a la profesión del mundo del vino, ¿no? Y todo lo que habías hecho. Me gustaría que explicaras un poco esta historia. ¿De dónde viene Agustín? Alguna vez ya lo has explicado, pero quiero que las personas lo sepan porque eres muy conocido, eres referente en tu sector, el sector de la meditación y del autoconocimiento, pero Agustín tiene un pasado, como lo tenemos todos, y me encantaría que compartieras esa etapa. ¿Qué es lo que hacías antes, Agustín, de darte a conocer, ¿no? Con esta marca personal como instructor de meditación? Yo viajaba mucho, trabajaba para una multinacional y viajaba muchísimo, pero a lo mejor les interesa escuchar cómo llegué a los vinos, no qué hacía cuando trabajaba en los vinos. Todo se Dale, remonta a la venga. infancia. eh, yo pasé una infancia muy bonita, pero a la adolescencia pasé un proceso de bullying. Entonces siempre digo que para algunas personas el bullying las vuelve, cuando es el que lo afecta, el que lo sufre, las vuelve introvertidas, pero a mí no, me volvió todo lo contrario, extrovertida, que siempre me pensaba que tenía que caer bien a todo el mundo y siempre estaba mendigando como cariño, ¿no? Me parece ya cartel transparente de la frente diciendo quiéranme, quiéranme, quiéranme. Y eso me llevó a siempre a elegir estar de cara al público, a relacionarme con personas. Ahora entiendo que también era el impulso también, ¿no? De intentar mejorar la vida de otras personas, ¿no? Entonces empecé en la hostelería y empecé haciendo cócteles. Esto es más de cara al público que eso. Pocas Pocas profesiones cosas. hay, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, bueno, la verdad que la gastronomía siempre me gustó,
Y de ahí empecé a incursionar y explorar distintas áreas, entre ellas la del vino. Y de ahí pasé, bueno, a la sala, estudié muchísimo, muchísimo, muchísimo en otro idioma, eso también me abrió muchas puertas dentro, me enseñó en mi desestructura, me enseñó mucha estructura que también me fue muy bien. Y, y hasta que un día dije, no, no quiero trabajar más de noche, quiero que el día 24, 25, 31 y 1 poder disfrutarlo y no trabajar y poder disfrutar, a lo mejor estar enfadado, entre comillas, un lunes por la mañana, como veía que están todas las personas, y poder salir un viernes a la noche a cenar yo, ¿no? Y así fue como dije, bueno, la etapa esta de trabajo de hostelería, que vos también lo tenés muy presente en tu Por mis familia, padres, mi familia, sí, sí. ¿sí? Entonces también dije, creo que es una oportunidad, así empecé a trabajar en oficina y trabajo más de día y desde ahí siempre yo digo, ¿no? Que ahí tengo como un ADN, ¿no? De expansión y de viajar. Dejé mi casa, yo soy de Buenos Aires, con 22 años, con una mano atrás y una adelante, como siempre digo, literalmente una maleta sin ruedas y una mochila. Y la maleta pesaba bastante. Entonces, creo que una persona que hace eso es porque ya tiene este impulso interior de querer expandirse, de querer ver más de lo que está viendo. Y el trabajo de Export Manager fue realmente algo que como que catapultó, ¿no? Un poco esta necesidad de explorar, porque he ido a muchísimas, muchísimas ciudades, eh, he conocido a mucha gente y siempre me encontraba en las ciudades, además de haciendo mi trabajo como comercial de ventas, encontraba con gente que como yo intentaba ser mejor persona y estaba muy conectada con ella misma, ¿no? Y yo, bueno, o sea, no creemos en las casualidades, entonces siempre, siempre, siempre terminaba encontrando en cada uno de los viajes a alguien con quien podía hablar de otras cosas que no fueran meramente comercial, ¿no? Quizás no la persona con el primer contacto, pero esa persona te pone en contacto con otra, con otra, con otra, y siempre terminé hablando y conociendo gente que todavía tengo en mi agenda, de personas maravillosas, y, y ahora estoy documentando todas estas experiencias y está haciendo un viaje, ¿no? Un viaje desde casa, ¿no? Muy bonito, recordando todos estos momentos, cómo me sentía yo, qué hacía, cuáles eran mis necesidades en ese momento, qué venía a traerme esa persona, qué mensaje venía a traerme, y, y la verdad que está siendo maravilloso. Es que para mí no es nada casual que te dediques a lo que te dedicas. Y yo que te he visto en directo, online, pero sobre todo también presencial, que son muy potentes las sesiones presenciales. De hecho, lo primero que conocí de ti fue esa parte presencial, ¿no? En Vivea. Hay una habilidad, un talento innato que yo veo, que es cómo captas, cómo escuchas a las personas y cómo eres capaz de hilar y de hacer que esa persona encuentre respuestas ahí, delante tuyo, en 2 minutos, tres, no sé, a veces en 30 segundos lo consigues, ¿no? Y yo creo que eso viene, hablando contigo, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, precisamente de esta observación, ¿no? De este superpoder, que yo sé que es uno de tus superpoderes, la observación, que tienes de las personas. Es decir, pero eso de dónde viene, claro, hostelería, contacto con las personas, después viajando. ¿Cuántos idiomas hablas, por cierto? ¿Mejor o peor? Sí, bueno, ahora Un montón. sí, 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 fluido. Ahora es como mi trabajo es en español y digamos 90% del tiempo me paso hablando en español, pero sí, si me pongo en un momento cinco Te lenguas, defiendes. sí, Yo que sí, soy un sí, sí, desastre con los idiomas, sí, yo sí, te sí. he oído no, hablar, porque claro, esos viajes te ha hecho, ¿no? Abrir, a hablar, esforzarte en hablar para comunicarte y la observación, ¿no? Y yo recuerdo que me explicabas anécdotas de que en esos viajes donde ibas a trabajar, ¿no? Pues con una empresa del sector del vino, pero tú aprovechabas para conocer
el país y las personas de ahí. Y yo sé que hay anécdotas muy interesantes. Creo que era la del cacao, que te escapaste de madrugada para ir a ver el cacao, o sea, alimentación, las personas, todo eso. Es que te empapas de algo que va más allá de lo superficial o de que va a simple vista. Profundizas y eso es parte de ti, es parte de tu esencia en todo lo que haces. Sí, exactamente. Lo describiste perfecto. Y es muy loco, ¿no? Porque cuando haces ese tipo de aventuras, como la del cacao en República Dominicana, concretamente, y haces ese tipo de cosas, después como que no sentís como agotamiento, cansancio. Te llenan un montón, te llenan tanto, 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 que son cosas que realmente eh, creo que te llenan porque después son cosas que después te van a quedar guardadas. Y creo que las cosas en la vida que te quedan guardadas son las que más te llenan. Por eso siempre nos acordamos al final, aunque hayamos pasado por periodos malos o peores, nos acordamos siempre de lo bueno al final. Eh, eh, Imagínate cualquier cosa, tuviste una mala experiencia en el trabajo, tuviste una mala experiencia con tu pareja, y en el futuro, después de mucho tiempo, dicen la frase esa, el tiempo lo cura todo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, que el tiempo lo cura todo? Es que al final terminamos recordando siempre lo bueno, terminamos recordando siempre con cariño, porque son las cosas buenas las que a lo mejor a corto plazo tienen un impacto más corto, pero nos enriquecen mucho. Y las cosas malas, por nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso ancestral que está preparado para protegernos y para sobrevivir. Esto hace que a corto plazo las experiencias negativas parezca que tienen un impacto más largo, pero a largo plazo se van quedando atrás, porque somos amor. Y estas cosas que vas a hacer desde el amor, como yo ese día que fui porque quería crear algo. Y eso que yo hice hoy puede a lo mejor inspirar en algún punto a otra persona, porque sabemos que, y vos lo sabes bien en comunicación, al final lo que nosotros comunicamos son historias. Cuando vos das Ujú. una charla, la gente se va a quedar con una historia, y cuanto más tuya, más. Puedes contar la historia de otra persona y vale un montón. Y seguramente será súper potente, pero si encima contás una historia tuya, aunque no sea tan, tan, tan potente, pero es tuya, eso tiene un impacto brutal. Eh, y cuando contás una historia, la contás desde el amor y desde la autenticidad. Y creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Que todas esas cosas que yo cuando fui a hacer, por ejemplo, eso del cacao, Sí, cuéntalo un lo, poquito, aunque sea por encima, que es lo lo que te hice. interesaba, No, lo conocerlo, hice ¿no? porque en ese momento también yo, además de estudiar meditación con Deepak Chopra y con muchos otros maestros, yo estudié nutrición holística en New York. Y en ese momento creo que estaba en estudios bastante avanzados de todo lo que es nutrición holística, nutrición integrativa. Ujú. Y estaba muy, 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 había estudiado cocina en el año 2000. Entonces para mí, como dije, me dedicaba a la gastronomía, el tema de la alimentación para mí fue muy, siempre fue muy, 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 muy importante. De hecho, cuando yo estudié cocina, yo quería crear un restaurante en el año 2000 en Argentina. Quería crear un restaurante donde las personas elijan lo que comen de acuerdo a sus necesidades. Una madre embarazada no come lo mismo que una madre con un niño de 5 años. Un ejecutivo que trabaja delante del ordenador 10 horas no come lo mismo que un personal trainer que está todo el día en el gimnasio, o una profesora de yoga. Entonces yo quería crear un concepto de restaurante donde cada persona fuera, y cada persona, según distintos tipos de menúes, se adapten al estilo de vida. Y eso no existía en Argentina, porque yo quería, claro, cuando yo terminé de estudiar cocina, quería estudiar esta fusión, que necesitaba conocimiento de nutrición para poder crear algo con fundamento. Y tenía que estudiar la carrera de medicina y después la especialización en nutrición. Entonces eso quedó ahí, hasta que un día
estaba viendo un chico, uno de los primeros de estos chicos que sacan las mejores ideas de los libros, Sí. resumen los libros, Ujú. y este chico tenía la particularidad de que eran libros de autoayuda, de autoconocimiento, no eran cualquier libros. Bueno, los que me interesaban a mí, y ahí descubrí el Institute of Integrative Nutrition en Estados Unidos. Entonces yo estaba estudiando eso. Entonces estaba estudiando y empecé a descubrir un mundo detrás de la alimentación y detrás del poder de los alimentos y de dónde vienen los alimentos y por qué crecen donde crecen y bajo qué circunstancias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la Tierra coloca el cacao en ese punto del planeta y por qué le da esa forma y por qué le da ese sabor y por qué le da esa textura? Claro, hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos por qué. ¿Por qué las semillas de los alimentos están dentro? Las uvas, por ejemplo. ¿Por qué las semillas están dentro? Poca gente lo sabe. Porque las semillas están dentro porque de las uvas en concreto, y casi todo siempre pasa, porque las aves, si estuvieran fuera, se comerían las semillas y entonces la planta no podría seguir su proceso de evolución. Entonces la semilla está dentro como un acto de protección para que la especie sobreviva. Eso Ujú. poca gente lo sabe. Entonces eso a mí, cuando empecé a explorar y empecé a entender esas cosas, claro, me apasionaron. Y cuando yo estaba en un lugar que se produce cacao y esto es súper importante y no lo dije antes, para mí el cacao es como, el chocolate son como una de mis perdiciones y, y mis hijos los estoy llevando por el mismo camino y eso no está bien. No, pero bueno, siempre Hombre, chocolate tú, más del 80%. chocolate Cacao que el tú que coméis 70%. en casa es, exacto, iba a decir, es de Sí, sí, gran sí, sí, calidad, sí. que yo lo sé. Pero bueno, ya les estoy inculcando esa pasión por el cacao. Y entonces, claro, fue una experiencia increíble porque tenía una reunión a las 10 de la mañana en Santo Domingo, bueno, en República Dominicana se hace de día bastante temprano. Entonces recuerdo que llamé un taxi que era casi de noche en el Alba y el taxi le dije que quería ir y bueno, nada, y me llevó hasta ahí, estuvimos charlando un montón y llegué y claro, ahí llegué sin cita, sin visita y claro, estaban ahí las personas que trabajan ahí, dice, hoy no hacemos visitas y le expliqué toda mi historia, de dónde venía y todo, tal, y el chico, justo estaba el chico que era el que cortaba bueno, en realidad es un fruto seco el cacao, esto Ujú, tampoco, mucha gente, no, es la familia de los frutos secos, lo que es la semilla del cacao, bueno, el fruto seco que es la fruta del cacao. ujú. Y bueno, bueno, nada, y me llevó y estuvimos ahí, me mostró todo el proceso, todo. Terminamos tomando chocolate con jengibre y después fui corriendo y llegué, porque había mucho tráfico, yo no sabía y llegué como muy justo a la reunión, porque después tuve que pasar por el hotel a cambiarme y tal. Y recuerdo que mi cliente, que es genial, José Antonio, me, me dice, me enteré lo del cacao, me dice. Y nada, y estuvimos como 15 minutos hablando del cacao, y él sorprendido que a mí me interesaran todas esas cosas, ¿no? Porque dice, nosotros tenemos aquí, quedaba como a una hora el lugar, ¿no? Es un país chico. Entonces dice, jamás me decía, nunca nadie que conozco se hubiera levantado a las 5 de la mañana para ir a ver la plantación de cacao, que a lo mejor pasás 1000 veces porque vas de vacaciones o a algún lado y pasas por ahí y fue una anécdota muy, muy divertida porque yo estoy intentando que no llegar a la reunión como si nada hubiera pasado y él ya, no sé por qué lo sabía todo. Ah, sí, porque era muy amigo de la gente del hotel. Y te habían visto salir y les habían dicho, ha pedido Claro, un sí, taxi para ir sí, a la tal. plantación Era de muy cacao, amigo ¿no? de la gente del hotel. De hecho, me tenían súper bien por eso también en el hotel. Iba siempre al mismo hotel. Sí, sí, buenísimo. Esta anécdota del cacao, de la alimentación, ¿te trajo en un momento de tu trayectoria profesional, o te llevó a pensar o a sospechar que quizá por ahí iba tu proyecto, ¿no? Ahora vamos a entrar, si quieres, en cómo llegas a la meditación, cuál es el proceso y también cómo descubres tu propósito por ahí también, ¿no? Y cómo lo vas refinando. Porque es verdad que eres un gran chef,
cocinas muy bien y eso yo creo que viene también de tu pasión por la cocina y de tu pasión por la alimentación y por todo esto que nos has explicado, ¿no? De conocer las raíces, el origen, el porqué de cada uno de los alimentos, de dónde crecen, cómo los cultivan, cómo los cuidan las personas que están ahí, ¿no? Y esa parte culinaria, que sé que te gusta y además eres un gran aficionado, en un momento determinado de tu proyecto formó parte, ¿no? Tuvo una presencia en tu proyecto y luego es como que lo colocaste en su sitio y supiste distinguir. Yo creo que esto es un episodio importante en tu vida profesional y creo que puede servir también de inspiración y de motivación para esas personas que están o bien empezando o bien redefiniendo pivotando en cualquier fase de su negocio en los que estén replanteándose, porque creo que ilustra muy bien, ¿no? Esos momentos de cambio y de conectar realmente con el propósito y saber por aquí sí o por aquí no. ¿Te apetece compartirlo, Agustín? Sí, sí, estaba pensando y creo que ha sido un momento clave, punto de inflexión para mí en todo mi viaje de emprendimiento. Eh, yo empecé con el proyecto cuando terminé lo de lo de nutricionalística y yo meditaba, comencé a meditar en el 2006 y después de la meditación vino el yoga, o contrario de muchos que empiezan por el yoga y después se vuelcan, esos 5 minutos de meditación al final sienten que son así muy poderosos y cada vez se les hacen más cortos, entonces quieren más. Entonces yo comencé con el proyecto con 3 patas. Era en la alimentación saludable, no solo recetas mías, sino también explicar un poquito el porqué de por qué he elegido cada ingrediente ahí. La parte de yoga, yo hice Ashtanga Yoga, que es un tipo de yoga durante 6 años. De hecho, eh, me gustaba tanto que cada viaje que hacía, yo iba a visitar al senior teacher de Ashtanga, porque Ashtanga es una disciplina donde hay como un referente en cada lugar del mundo. Iba a visitarlos y el Ashtanga Yoga es una disciplina de yoga que siempre se hace lo mismo, es repetitiva, siempre igual. Y entonces a mí me apasionaba cómo puede ser que una disciplina creada en la India y que sea igual siempre, cada teacher, cada profesor, cada maestro en cada lugar del mundo le daba su matiz. Y eso me parecía fascinante. Entonces yo iba a cada uno y iba a visitarlos. De hecho, hay una anécdota también muy cómica. En Costa Rica, yo fui a visitar a la profesora y entonces era un grupo muy cerrado y muy íntimo porque ella vivía como un poquito fuera de lo que es el centro neurálgico de San José, que es la capital. Y, y tenía sus alumnos, ¿no? Y entonces, claro, era como, yo me costó encontrar su web, me costó encontrar bastante. Entonces recuerdo que empezaba la clase también súper temprano, como tipo 5:30 y tal. Entonces, claro, yo llegué a su casa, había una reja claro, no sabía nada y empecé claro, tocaba timbre, nadie me atendía, tocaba timbre, nadie me atendía, tocaba timbre, nadie me atendía. Y la clase empezaba casi a las 7 de la mañana, estuve ahí esperando y tenía mal el horario, yo estaba mal informado, y entonces, claro, cuando llegaron los alumnos, me decían, ¿estás esperando? Sí, sí, toqué timbre un montón de veces y la verdad que no, de esto. Me dice, no, está prohibido tocar timbre porque ella tiene 6 hijos y tiene 2 niños muy bebés, muy pequeños y nos pide siempre que por favor nadie toque timbre. Yo había tocado timbre como 10 veces. Y así fue como, que bueno, después con la chica seguro que se acordará de mí Sí. todavía después de un montón de años. Eso no lo expliqué nunca. Eso es No, esta no yoga, la conocía. la cocina, el yoga y la meditación que para mí siempre era como mi eje, mi cable a tierra, era algo que siempre me conectaba. Yo decía, tenía que hacer un taller de algo cuando comencé de estas tres y siempre elegía el de sincronicidad, meditación.
siempre lo elegía. Nunca, nunca, nunca quería hacer talleres de cocina. Online, sí, en mi cocina, hacía recetas, me gustaba toda la parte de conocimiento, de búsqueda y tal, pero nunca, nunca, nunca me exponía. Y eso es una muy buena señal para personas que estén ahí como el propósito y redescubriendo, reconectando con él. Eso es una muy buena señal porque hay cosas que te gusta saber para ti, que es pasión, y otras cosas que son para compartir. Y para mí la de la cocina, y hoy por hoy me estoy dando cuenta que siempre fue mi pasión. Yo desde que estudié cocina nunca trabajé en una cocina. Y cocino todos los días de mi vida, salvo alguno puntual, una cena en la semana, pero desayuno, comida, merienda y cena. Y es para mí, y me gusta, y miro, y sigo a Jamie Oliver y a un montón de cocineros en Instagram, ¿viste? Y me aparecen un montón de recetas de cocina y me encanta, y tengo libros y me encanta. Pero el momento que tenía que compartirlo, no me sentía, siempre aparecían excusas, no lo voy a hacer bien, o no tengo los equipos, o lo quería hacer súper perfecto. Y ahí te das cuenta que la pasión es para ti y el propósito se comparte. Entonces tenía la cocina, tenía el yoga y tenía la meditación. Y era un problema para mí, porque siempre quería emular a grandes, grandes, grandes plataformas, como yo sigo siendo realmente muy admirador del trabajo de Food Matters, que ahora es parte de Gaia, pero en ese momento no, y realmente quería construir algo así en español. Entonces tenía esta ambición, y está bueno la ambición al principio, pensar en grande, pero cuando querés realmente emular algo tan grande, solo se convirtió realmente para mí en un proceso muy tedioso, y estuve a punto de dejar todo, y es muy triste hubiera sido la historia si lo hubiera dejado. Y recuerdo que fue durísimo para mí tener que decidir con cuál de esas tres patas quedarme. Parece ahora que uno dice, bueno, desde fuera parece como que si lo escuchas en otra persona decís, bueno, al final, bueno, haz lo que te gusta, seguí tu corazón, pero en ese momento era muy difícil. Para mí era tan, tan, tan difícil como si ahora tuviera 3 hijos y tuviera que educar solo uno, ¿no? Porque tu proyecto se convierte como con tu familia, es una parte tuya, es tu legado. Yo con mis hijos siento que tengo 2 hijos y después mi proyecto, pero hay una parte también que lo siento muy mío, ¿no? Y fue muy difícil decidirme por... Sabía que mi corazón estaba ahí, pero otra cosa importante, condicionamiento social, el que dirán y todo esto, hacía que siempre me vuelque por lo de la cocina. Consulté expertos, no nos conocíamos antes, y me decían, no, no, seguí por la cocina, porque como estudiaste cocina y estudiaste nutrición, tenés toda esta pasión por seguí por lo de la cocina, y otro experto, seguí por lo de la cocina, seguí por lo de la cocina, y yo había algo que a mí había algo que me frenaba, hasta que tuve uno de los momentos, creo que más trascendentales, te diría, en todo mi viaje de emprendimiento. Yo, para mí y mi madre, tengo una relación muy, muy cercana, y para mí mi madre es una referente, y le pido muchísimos, muchísimos, muchísimos consejos. Entonces fue la última persona, y también es muy espiritual, y me ha compartido muchísimos libros, conozco muchísimos autores de Hegel, Krishnamurti, Hermann Hesse, Nietzsche. Todos estos autores me los enseñó mi mamá. Y fue ella la última persona a la cual yo le pregunté qué decisión debo tomar, y esperando que me diga lo de meditación, y ella me dijo cocina, y eso para mí me paralizó por completo, porque no esperaba esa respuesta, y entonces tuve que incluso eh, contradecir, entre comillas, a mi madre, que es una persona que más respeto y más admiro, y más absorbo sus consejos. Hasta esa barrera tuve que superar. O sea, la vida me puso contra la espada y la pared totalmente, porque ya no me quedaban más personas a las cuales consultar. Y es como si la vida me hubiera dicho, Agustín, me pone el palo en el hombro y dice, ahora sí, estás por tu cuenta, ¿no? Es como cuando te vas de casa por primera vez, es como todos estos momentos en la vida donde realmente madurás, como, ¡pum!, de un segundo para otro. Y,
y fue una de las mejores decisiones, si no la mejor que tomé toda mi carrera, que recién está comenzando porque solo llevo 6, empezó el primer proyecto, empezó en el 2015, vio la luz a principios de 2015, así que, claro, todavía es muy joven, 6, 7 años. Hay mucho hecho, pero hay mucho por hacer. Hay mucho hecho, fue una gran prueba. Yo creo que este tipo de pruebas van apareciendo en los diferentes momentos de nuestra vida y en la parte profesional y de emprender aparecen de manera bastante habitual y reiterada, ¿no? En las nuevas evoluciones, los nuevos cambios. Entiendo que en ese momento que tomaste esa decisión, conectaste con tu propósito y viste claro, a pesar, ¿no? De esa gran prueba y de esa gran decisión, que era la meditación, era el camino, era la herramienta a través de la cual tú ibas a llegar a donde has llegado ahora y todo lo que queda por ver de Agustín. Y me gustaría que explicaras, ¿no? ¿Qué significa para ti el propósito? Qué es ¿Cuál es tu propósito, ¿no? Sobre todo también. ¿Y cómo llega la meditación, ¿no? ¿Cómo encaja la meditación en todo eso? La meditación, como bien dijiste, es una herramienta. Yo siempre digo que a mí me ha ayudado muchísimo y a través de ella he llegado a muchísimas personas, y me sigue dando muchísimas satisfacciones a todos los niveles, pero no deja de ser una herramienta. Es la excusa, como siempre digo, es la excusa para poder, enriquecer la calidad de las personas que llegan a mi vida, que creo que ese es para lo que estoy aquí, esa es mi misión, poder, como decías, ¿no? Poder en 5 minutos o en 15, poder darte claridad y poder, hacer que puedas ver las cosas de diferente manera. Hay, el otro día en uno de los presenciales, había una persona que está como muy, se resistía un poco, ¿no? A querer ver muchas cosas de ella. Y yo le decía, le digo, esto es, imagínate que estamos jugando un partido de tenis. Le digo, yo lo que voy a hacer es intentar moverte, intentar sacarte de tu zona de confort. Y como hay un gran tenista que se llama Guillermo Vilas, que dice que en el tenis, y creo que se aplica a muchos deportes, en el tenis dice, yo no intento ganar, sino mi misión es convencer al rival de que va a perder. Qué Y, interesante. y eso me pareció súper potente, porque el tenis es un deporte súper milimétrico y súper preciso, ¿no? Y me pareció súper potente a nivel psicológico, ¿no? Tienes que convencer al otro de que... Y en este caso, lo que hacía yo, con esta persona, todo lo contrario, ¿no? Yo quería que ella gane, ¿no? Pero sacarla de la zona de confort y moverla, era la estrategia para, poder llegar a lugares más profundos. Y yo sentía que podía hacerlo porque la persona al final me estaba dando permiso. Si no, no hubiera ido a mi sesión, o si no, me hubiera dicho, no, no quiero hablar. Pero el momento que decís, quiero hablar, quiero solucionar este problema, es porque del otro lado hay esas ganas de... no sé, yo no creo que no se encuentren respuestas. Yo creo que yo y todos los mentores, lo único que hacemos es, eh, darte claridad para que recuerdes cosas que ya sabes y diferente. Por eso siempre me dice, ay, no, pero fui a pero este terapeuta o coach o psicólogo, quien sea, pero no me dijo nada nuevo. Claro, no te va a decir nada nuevo, porque ya lo tienes todo dentro. El cuerpo, para sanar, ya sabe lo que tiene que hacer. Nosotros lo que tenemos que darle es espacio. Si tenemos gripe, nos vamos a la cama y puedes tomar algo para el dolor de cabeza o algo para lo que sea, un medicamento si te sentís muy mal y querés hacerlo, pero el cuerpo no sana por el medicamento, sana por el proceso de descanso que tiene y que encuentra. Nosotros dentro somos un botiquín que nuestros antepasados han sabido superar muchísimas enfermedades y han desarrollado el sistema inmunológico para que nosotros estemos hoy aquí ahora. Entonces nuestro cuerpo sabe cómo sanar. Lo único que tenemos que hacer es darle espacio para que sane. Y,
Y entonces las personas que llegan con esa necesidad de querer sanar por dentro, lo único hay que hacer ese mismo proceso natural, dar espacio para que uno sane por dentro y en este caso encuentre la respuesta, pero no la encuentra, la recuerda, porque ya está. Yo creo que el proceso de sanación empieza con el momento en que nos somos conscientes de que encontramos este desequilibrio. Esto en Ayurveda tienen nombres específicos todos los procesos, ¿no? Desde la identificación hasta el malestar, hasta que se expresa el malestar en toda su totalidad. Entonces, desde que nosotros somos conscientes de que hay algo que no está bien, ahí empieza el proceso. Ahí empieza el proceso. Ahí es donde se empieza a sanar. Lo que pasa es que nuestra mente piensa que ahí es donde donde no hay solución. Pero por dentro se está sanando. Es como una serie donde nosotros vemos temporada 1, pero ya se está filmando la temporada 2. Pero lo que nos vemos es la temporada 1. Entonces el cuerpo por dentro, lo que no vemos, de la misma forma que en invierno un árbol parece sin hojas, parece que estuviera estático, pero por dentro estás alimentando de todos los nutrientes para que después salgan hojas en primavera. De esa misma forma, el momento que nosotros identificamos ese proceso es como el principio del invierno. Pasamos todo el invierno y después llega la primavera. Y en este momento en particular, en la historia que estamos pasando como humanidad, estamos atravesando un proceso de invierno para que poco a poco empiece la primavera. Empezó en el 2020, bueno, empezó en el 2008 con toda la crisis financiera, después del 2020 con todo este tema que ya sabemos, y ese es el invierno, están pasando cosas, y lo mismo ocurre a nivel individual con el proceso de sanación interior. En el momento que identificamos el problema, ya se empieza a generar la solución dentro. Y en el momento que nosotros somos capaces de recordamos eso que ya se está, que es esa combinación perfecta de unión de lo que necesita el cuerpo en ese momento para poder salir adelante, o en este caso, si es interior, bueno, emocional, psicológico, mental. Y eso es lo que yo hago. Ese es mi propósito. Eso es. Cuando yo puedo a una persona hacer que vea algo diferente, como antes no lo había visto, recuerde eso, que tenga ese momento de claridad, esa revelación. Yo sé que ahí estoy en propósito. Entonces sí, podemos encapsularlo en una frase, en dos, en tres, pero yo lo siento. Y el propósito se siente. Cuando uno está en propósito, se siente. Lo siente, se siente el propósito. Hablas o nos has contado, ¿no?, esta parte de escuchar, de dejar ese espacio, pero precisamente eso es lo que menos hacemos hoy en día por cómo funciona, ¿no?, el mundo, la sociedad. Precisamente nos escuchamos poco, esperamos poco, tenemos poca paciencia, somos impacientes. Y eso no ayuda, y eso es alguna de las cosas que hemos hablado tú y yo algunas veces, ¿no? Esta prisa. Y los dos somos impacientes, y los dos tenemos ese punto también de querer hacer las cosas, y hay una cierta inquietud, ¿no? Esa ambición positiva. Todo esto está presente también en nosotros, que no nos escapamos, pero es cierto que hay prisa, se vive con prisas y con ganas de resultados inmediatos a todos los niveles. Entonces, esto es complicado, Agustín, y también lo tenemos que gestionar para nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos cultivar, ¿no?, esa calma, esa espera, esa escucha? Además de con la meditación, es una herramienta, por supuesto, pero ¿qué más podemos hacer? Es Porque el gran es aprendizaje. complicado. Sí, y es el gran aprendizaje de la vida. Saber como dice Rumi, ¿no? Saber qué soltar y qué retener. Es el gran, gran, gran aprendizaje de vida, es encontrar equilibrio entre lo que damos, recibimos, entre
vivimos a partir de opuestos y encontrar equilibrio entre esos opuestos es el aprendizaje constante. Y respondiendo a tu pregunta, si me la haces tú, bueno, te la Sí, ahora te iba respondo a a ti. preguntar, ¿cómo encuentras tú tu Pero, equilibrio, no? pero depende de la persona. Yo tengo que estar delante de la persona y probablemente a base de preguntas encontremos, pero en tu caso particular, porque yo conozco mucho de tu historia, en este momento podés pensar todo lo que has hecho que te ha servido, absolutamente todo lo que has hecho que te ha servido. Y, y lo más importante es saber cómo fuiste dando lugar a otras herramientas que te sirvieron en ese momento. Capaz ahora no te sirven más. Entonces, depende del proceso en el que estamos, para quien esté escuchando, si está en un proceso de que ya ha observado, ha tenido algún problema, ha observado y ha encontrado de alguna manera la herramienta que le ha permitido seguir adelante y se ha pasado varias veces, pues cuáles fueron esas herramientas. Quizás siempre es la misma, quizás utiliza tapping, quizás utiliza Hoponopono, quizás tiene las cartas de los ángeles y consulta la carta de los ángeles, medita. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas herramientas. Entonces, no todas sirven en todos los momentos. A ver, a mí, ¿por qué me gusta mucho la meditación? Porque en la meditación no hay un tipo de meditación. Podés crear tu propia meditación. De hecho, yo enseño a que cada uno cree su propia meditación, pero no hay un tipo de meditación. Entonces vos, pues, dentro de la meditación, durante distintos procesos de tu vida, puedes implementar distintas técnicas. Puedes meditación con mantras, puedes otros días que puedes hacer reflexiones, hay otros días, como siempre hablamos, ¿no? Que nos gusta mucho a los dos, un poco para salir un poco de estas prisas, nos gusta sentarnos frente al mar. Eso Mm. yo lo aprendí en el año 2014 en Bali. Fue la primera vez que yo le decía, fui a un retiro y le decía al maestro, le decía, eso no es meditación, es contemplación. Porque nos íbamos a las 5 de la mañana simplemente a observar el mar en silencio. Y pasábamos a lo mejor media hora en la arena, 40 minutos, simplemente observando, y podía cerrar los ojos o no. Entonces, eso es un tipo de meditación. Quien no tenga el mar lo puede hacer una montaña o un pajaritos o lo que sea. Entonces, observación, como dije, mantras, afirmaciones, preguntas, frases, palabras, eh, y, intenciones, recapitulaciones. Wow, dentro de la meditación hay muchísimas, 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 muchísimas técnicas dentro de esta gran, gran, gran herramienta. Entonces, conclusión es, ve qué es lo que te ha servido, cómo te ha servido, en qué momento de tu vida te ha servido, dónde estás ahora, prueba a ver, porque ya lo tienes incorporado, si te sirve y si no, buscas una herramienta nueva. Hoy por hoy, tenemos a disposición todo lo que queramos. Podemos aprender lo que queramos. Podemos aprender diseño humano, podemos aprender lo que queramos. Y creo que cuando uno se pone en este momento de decir, bueno, voy a aprender, por ejemplo, voy a aprender sobre diseño humano, aprendes sobre algo que ayuda a muchas personas y además estás aprendiendo sobre ti al mismo tiempo. Por eso Mm. son súper poderosas estas herramientas. Entonces, la meditación igual pasa lo mismo. Entonces, explorar una de las cosas que para mí es realmente un gran, gran antídoto para el estrés es la curiosidad. Y desde la curiosidad, siempre si vivís desde la curiosidad, van a empezar a aparecer oportunidades. ¿Cuál es tu desafío ahora mismo, Agustín? Agustín Vidal, en el ámbito que quieras. Lo dejo abierto a que puedas y quieras compartir la parte que quieras de ti, ¿no? ¿Cuál es el siguiente desafío que te planteas en estos momentos? O en el que estás ahora mismo, inmerso. Hay muchos. A nivel personal, estoy en un momento de mi vida donde toda mi atención, gran parte, va a ser el mejor padre que puedo.
Eh, y esto es algo que en los próximos años va a seguir así hasta que los niños crezcan. Esto a nivel personal. Eh, y a nivel profesional, em, empiezo realmente después de 6 7 años de estar con mi proyecto y después de meditar por más de 15 años, empiezo a realmente a creer en mí, a creer que sí puedo hacer cosas, lo que quiera, y más grandes, más pequeñas, pero estoy en un momento donde empiezo realmente seriamente a creer en mí y en mi potencial, del que tanto hablo, que somos potencial ilimitado. Empiezo realmente a creerlo. Y dicen que cuando decís mucho algo, y sobre todo cuando enseñas algo, es como que el proceso se acelera, ¿no? Y el proceso de evolución se acelera. Entonces, empiezo a creer en mi potencial, empiezo a creer en esto, en que puedo realmente darle claridad a una persona en 1 2 en 5 minutos. Lo hago, es que lo hago, no es Ujú. algo que tengo que aprender a hacer. Entonces, empezar a creer en eso, de verdad, eh, es muy poderoso, y estoy en este punto. Y esto, bueno, lo plasmo, intento plasmarlo en todos los proyectos que comienzo, ¿no? Desde este lugar, desde creer realmente en mí. Me sorprende que digas esto porque realmente yo es algo que veo que llevas haciendo en los últimos años y que me digas ahora, creo realmente que puedo hacerlo. Es cuando yo lo he visto que lo has hecho y lo llevas haciendo tiempo. Porque a ¿Qué ha veces a la pasado? gente desde fuera, esto está, pero por eso te digo, lo estoy realmente de verdad. Porque siempre me parece, si no, no inicias nada, si no crees un poquito en ti. No haces nada. Por supuesto, ¿Para qué lo vas a claro. hacer? Pero cuando lo haces y haces muchas cosas, hay una parte de confianza. Pero aunque hay veces que aunque te digan, sos el mejor, me encanta lo que haces, me llena un montón, me ayudaste a mí, a mi familia, a mi hija, a mi madre, y todas las cosas maravillosas que recibo prácticamente a diario, todo el cariño en todos los canales de comunicación. Hay una parte que sí, si estoy yendo por buen camino, genial, sigo inspirando, pero no siempre crees en ti mismo. Es muy delgada la línea, y espero que se Ujú. entienda y no se Sí. malentienda. Eh, Nos cuesta muchas veces, ¿no? Hablas como Porque emprendedor también, Agustín, estás sí, juntando sí, sí, estas sin duda. facetas, ¿eh? Nos cuesta Para porque la que, línea es para- muy delgada, porque sí, hay muchas veces que el ego tomo protagonismo y es como, bueno, yo soy el mejor, ¿no? Y soy el mejor, y soy el mejor, y soy el mejor. Entonces, te crees que sos el mejor, y el momento que un día pusiste un post y no tuvo 77.000 likes, ese día te empezás a sentir mal. Porque es tan ficticio todo este personaje que creás, y la base es inseguridad, solo inseguridad y miedo. Entonces, el momento que algo no sale como quisiera, se rompe todo. Yo estoy hablando de otra manera. En lugar de construir una pirámide con una base corta y una parte y la cima alta, Ujú, una estoy pirámide invertida, en lugar de hacer invertida, puede eso. ser Ujú. y construir una pirámide con la base ancha, ¿no? Y esa base ancha hace que vos puedas ir construyendo y le des la altura que quieras, porque vas ensanchando la base y vas dándole más altura. De lo contrario, no se puede, porque solo alimentas esta parte nuestra que está relacionada con las posesiones, las adquisiciones, y que se alimenta de la comparación. Es que es el ego. Entonces, por eso digo, es muy delgada la línea entre la humildad y el desmerecimiento, y no el ego puramente, por así decirlo, como el dueño y señor y rey de todas las cosas y de todas las verdades.
Creo que de este tema tenemos, o podemos abrir otra línea. Yo creo que ya te voy a invitar a otra sesión donde nos metemos de lleno en la Exacto. parte emprendedora y todas las dudas, las vulnerabilidades, todo lo que aparece a nivel comunicativo, que creo que puede ser interesante. Más que nada para este capítulo de hoy, este primer episodio, yo quería que te conocieran más, sobre todo, que vieran al Agustín que yo conozco y sé que todavía queda mucho por conocer, porque te conozcan, pero sobre todo esta parte de quién es Agustín y todo lo que aportas. Y, y si te parece bien, en otro episodio más adelante, pues sí que podemos meternos en la parte comunicativa, que yo sé que a ti te encanta, la de emprendimiento, para compartir por ahí tus experiencias más desde ese ámbito más profesional, comunicativo y todo lo que implica esa parte. ¿Te parece? Sí, sin ¿Te dudas. apetece? Sí. Aquí estoy para lo que necesites, ya lo sabes. Agustín, gracias por este primer episodio. Ha sido de las entrevistas más difíciles que me ha tocado hacer, por lo mucho que nos conocemos, lo voy a reconocer también públicamente. Se me quedan muchas cosas pendientes de preguntarte, de que expliques, de que las personas conozcan de ti a muchos niveles. Precisamente eso, el hecho de que te conozca también me hace que me quedan muchas cosas en el tintero, pero como decía, te invito a una segunda parte cuando llegue el momento, si te apetece. Y que muchas gracias por el apoyo que me das siempre, por animarme a hacer este podcast, por apretarme a hacer este podcast cuando yo estaba procrastinando de una manera muy, muy clara y decirme, Ángels, tira ya, no hace falta hacer las cosas perfecto, hazlo ya. Así que muchísimas gracias. Y si quieres añadir cualquier cosa antes de acabar, pues tú mismo. Lo hacemos, eso es seguro, es lo más importante. Hacemos la segunda parte, tercera, todas las que hagan falta. Sí, siento que también hay muchas cosas que yo intentaba explayarme, pero que decía, bueno, si sigo por aquí es que solamente voy a hablar de esto, pero queríamos tocar varios temas, no sabíamos qué temas era realmente, yo tampoco tenía ninguna expectativa, simplemente venía aquí a compartir y fue maravilloso. Tenemos muchísimas charlas, esta fue de las mejores, te diría, muy enriquecedora y, y desearte lo mejor en este nuevo proyecto. Sé que va a ser genial, va a tocar muchos corazones, va a transformar muchas vidas y va a ayudar a mucha gente, como te dije al principio. Y por mi parte, muy, muy honrado, muy, muy agradecido. Y sé que lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Gracias, Agustín. Nos vemos pronto.